sido una persona muy proactiva en este tema y ha recibido la información nuestra con mucho cariño y amistad. Desde aquí quiero otra vez darle los agradecimientos a Fogacop. El tema del seguro de depósitos hay que mirarlo como un instrumento de confianza para las cooperativas. Nosotros estamos jugando en un mercado capitalista donde están unos actores muy fuertes y desde luego en ese mercado capitalista tenemos una tarea y es mostrar unas organizaciones con mucha confianza y esta parte del Fogacop como una entidad que responde a los ahorradores es un instrumento muy importante para como generador de confianza. De manera que eso nos ha servido para nosotros decir y estar diciendo y decirlo con tilde y con más énfasis que nosotros, las cooperativas de ahorro y crédito, tienen un seguro de depósito sólido y muy importante para responderle al ahorrador asociado cuando ocurra algún siniestro o algún desastre. Han sido pocos los siniestros que ha habido en estos 23, 24 años de la creación del seguro de depósito. Y desde luego, creo que este ha sido un elemento importante para el manejo de las cooperativas y para mostrarnos como unas entidades sólidas hacia el mercado. Y también quisiera agregar, porque no me quiero extender, quisiera agregar que algunas cooperativas nos han manifestado la preocupación porque a raíz de la creación del indicador, pues se han golpeado de alguna manera en el pago el pago del seguro de depósito. No son muchas, son pocas las cooperativas que han manifestado esto, pero desde luego creo que van a estar presentes para escuchar toda la explicación que se va a dar sobre el indicador de riesgo y sobre todo lo que está haciendo Fogacop, que para nosotros ya sigue siendo una parte fundamental de nuestro desarrollo. Decirle a la opinión pública que tenemos un seguro de depósito. Como en muchos países donde hemos interactuado con ellos y sobre todo en América Latina, nos preguntan sobre el seguro de depósito colombiano y nosotros con orgullo decimos que tenemos un seguro de depósito bastante sólido y bastante interesante. De manera que, para no alargarme, queremos agradecerles de nuevo a Fogacop y creemos que esto va a ser, este conversatorio va a ser de mucha utilidad para tener una claridad más transparente, más cristalina sobre todo lo que está ocurriendo y lo que nos va a ocurrir en el futuro con el seguro de depósito. De manera que muchas gracias a todos ustedes y espero que saquemos los mejores frutos de este evento. Muchas gracias, doctor Enrique, por su intervención. Agradecemos también a las más de 220 personas que veo en este momento conectadas con nosotros y justamente le vamos a dar la bienvenida a la doctora María Elena Grueso, directora de Fogacop, quien se va a dirigir a nuestra audiencia. Doctora María Elena, buenos días, bienvenida. Gracias, Catalina. Muy buenos días a todas y todos. Qué gusto estar en este escenario
con los funcionarios, los miembros del Consejo de Administración de las cooperativas inscritas a FECOLFIN, inscritas a FOBACOP. Un saludo muy especial para el doctor Enrique Valderrama, mi agradecimiento por esta iniciativa. Creo que este trabajo conjunto que se ha hecho desde FECOLFIN, desde FOBACOP, y como lo decía Enrique, lo que buscamos es generar confianza en este sector cooperativo. El año pasado, como ustedes saben, hicimos un trabajo de la mano del Banco Mundial, claramente liderados por nuestros expertos técnicos de la Subdirección Técnica de Cooperativas, en el cual se hizo el análisis de tres temas fundamentales. El primero de ellos era revisar cómo estaba nuestra reserva objetivo para poder así seguir avanzando en ser un muy buen asegurador de depósito, los mejores aseguradores de depósito en el mundo y de la mano de las prácticas a nivel internacional. Después de definir que tenemos una muy buena reserva para poder soportar cualquier necesidad que tenga el pago de seguro de depósito de las cooperativas o una necesidad de liquidez o una necesidad para temas patrimoniales de las cooperativas que sean viables financieramente, pudimos seguir avanzando en una prima por nivel de riesgos. Como lo decía Enrique, esta prima por nivel de riesgos lo que busca es que cada cooperativa pueda gestionar adecuadamente sus riesgos y pague la prima de seguro de depósito de acuerdo a sus riesgos. Para ello se construyó el indicador de riesgo compuesto, el IRC, que es el que vamos a ver hoy con nuestros expertos en el tema de la Subdirección de Técnicas de Cooperativas, el subdirector técnico de cooperativas, que es Jonathan Torres, y nuestro gerente de las cooperativas, que es César Augusto Gamba. Entonces, de la mano de ellos vamos a ver cómo está compuesto esas razones financieras que componen ese indicador. ¿Qué busca ese indicador? Que las cooperativas puedan manejar sus riesgos financieros, puedan revisar cómo se están encontrando, mejorar esos riesgos financieros, y de la mano pues es un incentivo porque pagarán menor su prima de seguro de depósito. Son muy pocas, como le decía Enrique, aquellas cooperativas que están pagando más de lo que veníamos pagando, de la prima que se tenía establecida antes de migrar a una prima por nivel de riesgo, pero la idea es que ninguna pague más y que todas tengan unos niveles de riesgo indicados, que nos den tranquilidad tanto a las cooperativas como nosotros como asegurador de depósito. Estamos hablando que el 92% de las cooperativas están administrando sus riesgos y están teniendo ese incentivo de menor pago de prima. Hoy queremos lograr, con el mejor entendimiento de este indicador, que todas las cooperativas puedan gestionar esos indicadores y tengan un nivel de riesgo menor. La idea es que sigamos trabajando de la mano de FECOLFIN, de la mano de las cooperativas de ahorro y crédito y de su asegurador de depósito, para que continuemos generando confianza en el sector cooperativo que ejerce actividad financiera. Un sector, por demás, que está cobrando especial relevancia para este gobierno. Lo que se busca es que a través del sector cooperativo que ejerce actividad financiera, pues se pueda llegar a las personas donde no se ha llegado, se pueda hacer más inclusión financiera y llegar a las regiones y hacer desarrollo social. Por eso tan importante esa gestión de riesgos que tenga cada una de las cooperativas. Muchísimas gracias, bienvenidos. Nuevamente gracias a FECOLFIN, a todas las 254 personas que están aquí conectadas el día de hoy, y espero que sea una jornada de gran provecho para todos y todas. Muchas gracias, doctora María Elena, por su intervención y por supuesto por acompañarnos en la mañana del día de hoy. Y como bien lo dice usted, y para entrar en materia, me permito entonces presentar a los expertos que nos van a acompañar con el tema central de hoy. Para esto, entonces, le doy la bienvenida a Jonathan Torres Sotelo. Él es subdirector en la Subdirección Técnica de Cooperativas de FOBACOP, es economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. Con más de 10 años de experiencia en el sector financiero, trabajó en Asobancaria, en FOGAFIN y en la Superintendencia Financiera de Colombia.
Previamente se desempeñaba como asesor del viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el día de hoy lo acompaña, como lo decía la doctora María Elena, el señor César Augusto Gamba Martínez, quien es gerente de análisis y fortalecimiento financiero en Fogacop, es administrador de empresas y especialista en gestión de riesgos financieros, con amplia experiencia en el sector cooperativo financiero como profesional en la Delegatura de Cooperativas de la Superintendencia Bancaria de Colombia y en Fogacop desde su creación en 1999, desempeñando varios cargos. Entonces, para ellos, una cordial bienvenida y un agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Vale, buenos días, Catalina, muchas gracias por la presentación. También muchas gracias, doctor Enrique, por estos espacios. Nos parece pues, de vital importancia poder tener estos canales de comunicación con las cooperativas y poderles dar a conocer como todo este trabajo que hacemos desde el fondo, justamente para tener, digamos, herramientas que les dan a ustedes formas, digamos, de hacer un análisis y una administración juiciosa de los riesgos financieros. Como lo mencionaba la directora de Fogacop, pues esto ha sido como el resultado de un trabajo ya de varios años y pues la idea es como construir, digamos, de aquí en adelante también a través de estas interacciones, digamos, cuáles son como esas mejores herramientas para el sector. Entonces voy a proyectar la presentación, ya les contamos en detalle, digamos, la agenda del día. Ya estamos viendo la pantalla. Perfecto. Gracias, Catalina. Bueno, primero que todo, pues buenos días a todos los asistentes. De verdad nos parece gratificante, digamos, que haya bastantes personas conectadas. En el día de hoy, pues vamos a abordar 6 temas y al final, digamos, de la presentación hay espacios justamente pues para preguntas y que tengamos pues un diálogo sobre las inquietudes que ustedes tengan. ¿Qué es lo que buscamos con esta presentación? Lo primero, pues, es contarles justamente qué es esto del IRC, o sea, el indicador de riesgo compuesto, cómo llegamos, digamos, a esta herramienta que nos permite revisar el perfil de riesgo de cada una de las cooperativas. Y como este es un insumo central justamente de la prima, que ahora es por nivel de riesgo, pues digamos que este sería una segunda parte y es cómo este indicador, una vez digamos que nos define un número en el cual, digamos, tiene la cooperativa, digamos, su perfil de riesgo, cómo se traduce en su prima. Tenemos posteriormente el caso de estudio de una cooperativa. Lo que quisimos traer acá fue un ejemplo real de una entidad que en los últimos meses ha tenido una mejora significativa en el IRC y la idea es poderles explicar a ustedes cómo se llega, digamos, en ese proceso. ¿Qué fueron los elementos que hizo esta cooperativa para poder mejorar su perfil de riesgo? Enseguida trataremos, digamos, unos aspectos de criterios cualitativos. Si bien inicialmente el IRC es netamente, digamos, un indicador de financieras, la idea es irlo complementando con aspectos cualitativos, especialmente, digamos, asociados a buen gobierno, porque consideramos que estas son, digamos, buenas prácticas que el sector debe tener y que generalmente, pues, también están influyendo, digamos, en el perfil de riesgo de las entidades. Y finalmente, pues, algunas anotaciones finales de qué va a pasar de aquí en adelante con el IRC, cómo va a ser su aplicación y qué tipo, digamos, de calibraciones se dan en el proceso. Vale, entonces, empezando, digamos, un poco de contexto, pues queremos contarles que el IRC, como lo mencionó la directora del fondo, ha sido el resultado de un trabajo que hicimos con expertos del Banco Mundial, en el cual analizamos durante los últimos 20 años, digamos que casi que la historia completa del fondo, cuál ha sido el comportamiento financiero de las cooperativas. Y para esto, pues digamos, el primer acercamiento fue tener muchas razones financieras y poder identificar aquellas que realmente, digamos, han sido significativas para poder predecir, digamos, ese perfil de riesgo de las cooperativas. Entonces, en este primer ejercicio, digamos, hicimos
una revisión casi que histórica, estadística, para poder llegar a estas 9 razones financieras y que también digamos que son un poco el ejercicio de conocer el sector. Nosotros acá, ¿qué buscamos? Y es que conocemos, digamos, las particularidades del sector cooperativo y la idea era justamente es medirlos, digamos, con una regla que permita que todos, pues digamos, son variables que se conocen en el sector. Otro elemento que también incluimos acá, que va de la mano, son las mejores prácticas internacionales. Hay una organización internacional que se conoce como la IADI, es la Organización Internacional de Seguros de Depósitos, y para nosotros, pues digamos, este también es un referente. Estamos adoptando el conocimiento que tenemos nosotros del sector, pero a la vez también incorporamos como esas herramientas, digamos, que se están utilizando en otras partes del mundo, que sabemos que son efectivas para poder medir el riesgo. Entonces, combinando estos 2 elementos, llegamos a este indicador que es el que vamos a presentar a continuación. Yo creo que este ejercicio, pues digamos, es un proceso justamente como iterativo. Digamos que en el camino también pudimos tener pues las conversaciones con cooperativas y entender justamente que estas razones financieras que están acá son las mejores razones que tenemos para entender el comportamiento financiero de las entidades. Le voy a dar la palabra a César, quien nos va a contar de la composición y el cálculo del IRC. Bueno, buenos días para todos. Para mí es muy importante estar aquí en esta presentación tratando de dilucidar algunas dudas que tengan las cooperativas. Este ya es un indicador que ya lo venimos manejando nosotros desde abril de 2022 y a las cooperativas a nivel para el cobro de la prima les ha servido para el corte de septiembre del 2022 y para el corte de diciembre de 2022. Vamos a mirarlo en detalle y tratar de ser, pues yo creo que la mayoría lo ha conocido, pero vamos a tocarlo en ciertos aspectos. Primero, el IRC es un indicador, el indicador de riesgo compuesto va de 0 a 100, donde 0 es de bajísimo riesgo y 100 es de altísimo riesgo. Ninguna cooperativa está en 100, por supuesto, pero está en esos rangos. Y se divide, lo dividimos en 5 secciones importantes, como una es el capital. Para nosotros es importante, para ustedes es importante que las cooperativas tengan un capital fortalecido. ¿Para qué? Porque pues esto les soporta eventuales dificultades del futuro, pérdidas y demás, si tienen un buen capital. Dentro del capital tenemos el capital institucional. El capital va a representar el 30% del IRC y está dividido en capital institucional, que es el capital propio de las entidades. Son los excedentes que no distribuyó la entidad durante el año, más todas sus reservas, más el capital mínimo irreductible. Es un capital fuerte que tienen las entidades. Y lo otro es el margen de la relación de solvencia, que pues obviamente ustedes lo conocen, pues el patrimonio técnico sobre los activos ponderado por nivel de riesgo, que tiene un nivel legal mínimo del 9%, pero el comportamiento de ese 9% en el sector cooperativo es un poquito diferente al de los establecimientos de crédito, los bancarios, donde hay mucho más fuerte, precisamente por la misma volatilidad y el hecho de salir y poder salir de la entidad cuando queramos los asociados. Ese es el capital y mide el 30%. Otro importantísimo es la liquidez. La liquidez la medimos con una herramienta que tenemos nosotros, que es el IRL, que es el indicador de riesgo de liquidez, que lo compartimos para todas las entidades a través de nuestra página web y simplemente sacamos un indicador donde obviamente menos de 100 no tiene lo suficiente liquidez para la entidad, y más de 100 es importante para la entidad. Sin embargo, los rangos que se tiene, el sector lo que maneja es una liquidez fuerte en las entidades. Ese es el 15% del IRL. El otro fuerte es el de calidad de cartera. Y en este de calidad de cartera tratamos de diferenciarnos a los demás. Normalmente manejamos el indicador de cartera, el indicador de calidad de cartera en riesgo sobre cartera bruta, o sea, la cartera B, C, D y E. Nosotros acá nos centramos solamente en la cartera C, D y E sobre cartera bruta. Ese es como que antes llamábamos cartera improductiva, pero hoy por hoy no es tan correcto,
pero es la cartera CDI sobre cartera bruta, la que manejamos, que es mucho menor al impacto que puede tener una cartera, la cartera, indicador de calidad de cartera que funciona normalmente en la industria. ¿De acuerdo? Tenemos otro 30% que lo manejamos como un modelo de negocio y de gestión. En ese modelo de negocio y de gestión manejamos, por ejemplo, el ROE, que pesa el 10% del IRC. Ese ROE tratamos de hacerlo, no el ROE del mes, como lo manejábamos en años anteriores, sino tratamos de manejar el ROE de un comportamiento en un lapso de 12 meses, para ver cómo es, para evitarnos esas ciclicidades que a veces les iba muy bien y a veces les iba muy mal, porque si ese mes pagaban la asamblea y la no sé qué, o pagaban impuestos, pues era un ROE muy malo y tocaba pagarle eso. Entonces se nivelaba con una cuestión que fuera anual, que fuera anualizada, ese ROE de 12 meses, y nos pesa un 10%. El otro es la suficiencia del margen financiero, tal vez el indicador más potente que tiene el sector para funcionar, donde ese también lo dejamos también en 12 meses, precisamente para suavizarlo. Recordemos que ese indicador, la suficiencia del margen financiero, tenemos en el numerador pues todos los ingresos financieros menos los gastos financieros. Esa parte nos da realmente cuánto es lo que genera el negocio, en este caso el negocio operativo. ¿Cuánto me gano en ingresos contra mis gastos? En eso hay que tener una claridad, que es todos los ingresos financieros, o sea, lo que yo me gano por cartera, los ingresos, los intereses de cartera y los rendimientos por mis inversiones, básicamente. Y los gastos financieros, acordémonos que sean solamente lo que reconocemos por nuestros depósitos y lo que pagamos por las obligaciones financieras que tengamos. Básicamente, ese es el numerador. Y el denominador lo vamos a tener todos esos gastos operacionales no financieros, llámese vigilancia, nómina, personal, toda la parte administrativa, toda esa parte, y hasta las depreciaciones, amortizaciones e inclusive lo que llamamos provisiones o deterioros, está ahí en el denominador. Y pues, nos tiene que dar superior a 100. Si ese indicador nos da menos de 100, está indicando que mi negocio, que es el numerador, que lo que me da el negocio, no me alcanza a cubrir los demás gastos. Entonces, hay algo que hacer y uno debe saber que debo mejorar en alguna parte, en ese margen que estamos reduciendo, que no me alcanza para lo demás. Entonces, bien importante esa suficiencia del margen, y lo mismo que la anterior, le hacemos todo lo que sea PIG, lo estamos manejando a 12 meses para suavizar y que no sea cíclica, sino que sea normal para todo el periodo. También tenemos los activos ponderados por riesgos sobre activos, pues obviamente es un porcentaje menor, pero pues interesante saber cuáles son los activos que ponderados por riesgos sobre ese total, porque nos da ese valor de lo que tenemos. Y el activo productivo sobre activo, pues qué tanto de mis activos son productivos y qué tanto no, y nos va a pesar el otro 5%. Por último, tenemos los activos que llamamos disponibles. En activos disponibles tenemos todos los activos que la cooperativa tenga, pero que no tenga comprometidos. Me explico. Muchas veces tenemos cartera, pero la cartera la tenemos, esos pagares, hay unos pagares de cartera que están apalancando, que están garantizando, es un colateral de una obligación financiera. Entonces ese pagaré no lo vamos a tener en cuenta, solo los que tengan libres, exactamente en ese activo disponible. Sobre el total, los depósitos cubiertos, que es lo que el FOGACOP pagaría en un eventual pago de seguro de depósitos a la entidad. Básicamente esos son los indicadores que manejamos y sigamos aquí adelante. Con base en eso, retomando, vamos a hacerlo prácticamente rápidamente, digamos, capital institucional. Para poder determinar tanto cada uno de los indicadores, que son 9 razones financieras que el modelo nos explicó como las mejores variables que determinaban el perfil de riesgo de la entidad, entonces ahí cogimos básicamente lo que es el capital institucional y cada uno de los indicadores, no solo capital institucional, tratamos de hacerle unos límites, dependiendo, un límite inferior y límite superior, dependiendo del comportamiento de los últimos 20 años de las entidades. Eso es, estadísticamente lo logramos sacar y nos dieron un límite inferior y superior. Aclaro, estos límites nos dio en todo el modelo que hicimos en los últimos 20 años, pero esto se tiene que ir calibrando. Esto no va a quedar para toda la vida. Este es un
un indicador que es dinámico y va cambiando a medida que vayamos metiendo información nueva, puede variarnos. Este indicador obviamente no cambiará todos los meses porque sería fatal, no hay estabilidad, pero si vemos algo importante lo vamos a cambiar. De hecho, en este momento estamos en una revisión que yo creo que será para septiembre, de pronto un ajuste algunos de estos límites. En el capital institucional tenemos como el límite más malo, el límite inferior, 2%. Si ustedes pueden apreciar que es una barrita que tenemos en cada indicador, donde el rojo es el más malo y el verde es el mejor. Entonces, el capital institucional, por ejemplo, está entre 2 y 15. El margen de solvencia está entre 10 y 43. Y así cada uno de los indicadores, no voy a detallar todos, pero cada uno se va a manejar de esa manera. Donde tratamos de mirar el indicador que le da la entidad, en qué rangos, en qué punto se ubica dentro del indicador, dentro de esos límites, y con base en eso da su valor de riesgo. Explico. Si una entidad tiene un capital institucional del 2%, se le da, pues 2% es el de mayor riesgo, entonces nos daría dentro del IRC el 100%, ese indicador, ese riesgo individual para esa cooperativa en ese riesgo el 10%, el 100%. Si el capital institucional se acerca o es del 15,4, pues va al 100%, va al 0. Indica que el riesgo para ese indicador es 0 dentro del IRC. Y así cada uno de esos. Por ejemplo, el indicador de calidad de cartera, que es cartera CDIE, dice que el mejor es que se acerque al 1%. Y el más malito, mejor significa que es 0 riesgo, el 1%. Si se acerca al 7,11%, ese indicador, pues se nos va a ir al 100% ese indicador. ¿Listo? Esa es la idea. Y pues valores intermedios, pues se hará la proporción de cada uno de esos indicadores y así cada uno de ellos. Por ejemplo, miremos la suficiencia del margen en el puro último que estamos mirando para mirar uno de cada uno. La suficiencia del margen, si es el 60%, me da un indicador de un riesgo del 100%, si se acerca al 60%, si se acerca al 163, me da un indicador de cero riesgo para ese indicador. Listo, en la ponderación de ese indicador. Teniendo claro cada uno de estos parámetros, nosotros nos vamos... Sí. Ahí, Perdón. Sí, no, quisiera agregar, como tú lo dices, César, estamos haciendo un análisis o una calibración, digamos, de algunas de estas razones financieras, y en particular yo quisiera como mandarles un mensaje a todos ustedes, y es, nosotros, digamos, estamos muy pendientes de los efectos que ha venido teniendo el modelo de pérdida esperada y las calificaciones de la cartera, y este justamente es uno de esos indicadores que estamos justamente como revisando cuál ha sido el efecto que tiene en algunas cooperativas. Sabemos que hay unos plazos, digamos, de aplicación. Ya entraron un par de cooperativas en enero de este año, hay otro grupo que entra en julio, y el próximo año en enero, digamos que es la mayoría de las entidades. Entonces, digamos, un poco como lo mencionaba César, estas son, digamos, límites que efectivamente, con base en la dinámica que tenga, digamos, el mismo sector, pues nosotros vamos a ir haciendo las calibraciones pertinentes. Entonces, la idea es justamente como ir conversando con las entidades y entender cuáles son los efectos que tendría, digamos, nuevas normatividades o cambios de negocio en las cooperativas que pueda afectar alguna de estas razones financieras. Listo. Sigamos entonces. Ya cuando tenemos nosotros cada uno de indicadores, ¿se acuerdan que dijimos que si tiene el 2% de capital institucional, pues sería el 100% del indicador? Ese sería lo que mandaríamos como riesgo individual del indicador. Entonces acá tenemos un ejemplo, una solvencia de 55 puntos. Esa solvencia de 55 puntos es porque era una solvencia superior al 30%. Pero bueno, digamos que fuera acá el 100% del indicador, acá coloquemos capital institucional 100%, nos dio porque era 2, por ejemplo. Eso lo vamos a multiplicar por el peso que tiene el indicador, que es el 15%. 15% nos daría 15 puntos en el indicador en el IRC, ir sumando. Supongamos que esa entidad tiene una solvencia del 55.
esa solvencia del 50%, porque es que ahí la solvencia ya está con el punto. Sí. Entonces, que tuvieran una solvencia del 49%, al hacer el ejercicio entre el límite inferior y el límite superior, o sea que tomamos límite superior, que es 43, menos los 49 que le da la solvencia sobre el límite superior menos inferior, nos daría 55. Este 55 lo multiplicamos por el 15%, que es el peso del indicador, y nos daría el 8.25 del IRC. Y así cada uno de los indicadores. Cada uno, al hacerle cada uno de los indicadores, vamos a hacer la sumatoria de todos estos y nos da el indicador de riesgo, el indicador ponderado de riesgo compuesto, que es realmente el que vamos a utilizar tanto para el perfil de riesgo, que es el que medimos desde abril del 2022 a cada entidad, y lo hacemos en unos rangos. Una cooperativa que tenga un IRC superior a 75 puntos, pues un indicador que nos preocupa para esa entidad. Menos del 75 no tanto, pero ya miramos ahorita cómo nos implica. Espero que hasta allá vayamos bien y hagamos un repaso. El repaso es, identificamos el valor de cada uno de los indicadores. Tenemos 9 razones financieras, o sea, que calculamos el indicador. Para el cálculo del indicador es importante que ustedes revisen nuestro ABC que está en la página web de Fogacop. Ahí está la formulación de cada cuenta, de cada uno de los indicadores y lo puede sacar. La idea es que ustedes lo tengan calculado, porque ustedes lo calculan mucho antes que nosotros, porque nosotros la información nos llega el 20 del mes siguiente. En cambio, ustedes les va a llegar, ustedes la tienen casi ahí mismo. Entonces lo pueden ir sacando mucho antes que nosotros. O sea, lo pueden ir controlando y midiendo más rápido que nosotros mismos. Ya identificamos la variable y nos dio el valor de cada indicador. Cuando tengamos ese indicador, lo vamos a estandarizar, que es la estandarización que hacemos de 0 a 100, lo que decíamos, el capital institucional del 2 nos da 100, el capital institucional del 15 me da 0, y vamos midiéndolo ahí y los vamos teniendo el riesgo individual. Después, esos valores lo vamos a multiplicar por nuestra participación dentro del IRC y nos da un valor, lo ponderamos cada uno tiene un ponderado, cada indicador tiene un ponderado y la sumatoria de eso nos da el cálculo del IRC, esa sumatoria. Básicamente es como un breve recuento de lo que ustedes ya, la mayoría ya lo han trabajado, ya lo ha hecho, de pronto hay algunas dudas, pero reforcémonos en que el ABC está actualizado y también está en revisión, porque de verdad muchas cooperativas nos han ayudado a mejorarlo en ese sentido. ¿Listo? Entonces, teniendo esa parte clara, nos vamos, este es como un pequeño ejemplo, una entidad que nos dio, por ejemplo, un IRC de 35, es un IRC bueno, realmente lo vamos a ver más adelante que es bueno, pero vamos a mirar dentro de ese IRC cada uno que le dio, por ejemplo, en capital le dio 33, en calidad de cartera le dio 64, en liquidez le dio 35, 21 en activos disponibles y 20 en el modelo de gestión. Pero realmente uno dice, esta entidad lo más grave que tiene o donde tiene oportunidades de mejora es en el de calidad de cartera, donde tiene 64, para poderlo reducir un poquito. Seguramente esta entidad tiene un IRC, un indicador de calidad de cartera superior al 7%, y ese es el que debería apuntar esfuerzos para reducirlo, y muy seguramente si ataca ese punto, se le va a bajar ese IRC básicamente de 10 a 15 puntos, si lo logra bajar. Esa es como una parte interesante de esta red que uno manejaría ya en la entidad propia. Cada uno decir, oye, ¿en qué puedo, dónde estoy mejor y dónde tengo mejores oportunidades de mejora? Obviamente que uno mejoraría en las 9 entidades, en los 9 indicadores, de a poquito en cada uno también le da, no necesariamente en uno solo. Sigamos acá. Miren este cuadro, que es bien interesante, cómo ha sido la evolución desde enero del 22 a enero del 23 del IRC. Miren la primera parte, de 8 a 33 está el primer cuartil, o sea, el primer 25% de las cooperativas inscritas a Fogacop tienen un indicador, un IRC de 8 a 33. El otro 25%, o sea, el 50% de cooperativas está entre 8 y 45. Miremos, el 75% de las cooperativas inscritas a Fogacop está entre 8 y 56. Y solo el 25% más están en mayor riesgo, digamos, entre 56 y 82.
Ojo, es de mayor riesgo, claro, es de mayor riesgo, pero el riesgo que nos preocupa es cuando supere los 75 puntos el IRC. No es que los otros no nos preocupen, porque también puede haber, pero no están tan graves las entidades. Ahí en ese último rango es donde nosotros centramos más nuestros esfuerzos para ayudar a las entidades a mejorar, porque lo que queremos es que todas estén en el rango, que este rango de arriba, este 82, sea 45, sería ideal para todas las entidades, e ideal para cada cooperativa, porque pues el pago de la prima, que ahorita lo vamos a ver, pues va a ser mucho menor. Esa es como la idea clara que hiciéramos. Ahí quisiera destacar, justamente en enero del 23, el 99% de las cooperativas, estamos hablando casi que más de 170 de las 179 inscritas, tiene menos de 75 unidades en el IRC. Entonces, eso es una buena señal para el sector y hay una buena administración de riesgo por parte de todo el sector cooperativo. Listo. Miremos ese histograma. En este histograma tratamos de poner todas las cooperativas en lo que ha pasado, y miremos lo siguiente. Solamente las cooperativas que tienen más, porque acá estamos, este es el IRC, 0, 20, 40, 60, de 60 para allá, empezamos a mirar y miremos que no hay, las cooperativas están ratificando lo que acabo de decir Jonathan, solamente estamos hablando de 3, 5 cooperativas, miren, en enero 3 cooperativas superaron el valor del 75%. Realmente son muy poquitas las que tenemos que monitorear más, y que ustedes, pues, cada cooperativa sabe qué es y sabe cuál es su problema y qué es lo que debe mejorar. La mejora a veces no es tan rápido. Mejorar un indicador de calidad de cartera, pues no es tan suave, no es tan fácil de un día para otro, pero si uno orienta sus esfuerzos a eso, pues en el tiempo lo va a mejorar. Listo. Ahora miremos la prima ponderada por riesgo. Ya tenemos el IRC y sabemos el perfil de riesgo de cada entidad. Ahora nos vamos a ver con ese IRC cómo nos afecta el cobro de la prima, que es trimestralmente, no todos los meses. Entonces, con el valor del IRC de diciembre, de marzo, de julio y septiembre, pues es que hacemos este cálculo de la prima. Los intermedios es para ir uno alineándose en dónde debe mejorar, y ese es el seguimiento que cada cooperativa irá haciendo. Oiga, si nos dio 55 el IRC, nos dio 55 en septiembre del año pasado, pues mi meta es bajarlo un poquito, que en diciembre no sea 55, sino 52, qué carajo, no vamos a pensar en mejorar muchísimo, pero irlo bajando, orientando y en qué debo orientarme para irlo bajando, ¿de acuerdo? Ese es como la idea y el indicador, que sirva de algo esos instrumentos para uno en donde puedo ir mejorando. Y el IRC, ¿qué hacemos acá? Una cooperativa que le dio un IRC, por ejemplo, de, qué sé yo, de 50, por ejemplo, 50, le dio un IRC de 50, se hace un IRC ajustado para la prima, y ajustado significa es que el IRC, miremos acá en esta segunda columna, ese IRC de 50 lo dividimos por 100 y le vamos a sumar 50. Siempre el IRC ajustado significa que al IRC que nos dio le vamos a sumar 0.50. Entonces nos darían, acá coloqué 50 de ejercicio para que me quedara más fácil, 50 sobre 50 me da 1, perfecto. Entonces me da 1, y el porcentaje de la prima, ese sí IRC ajustado por un ponderador de recaudo. En ese ponderador de recaudo, lo importante es que, digamos, para este primer año, ese ponderador de recaudo es del 0,48%. Con ese ponderador de recaudo del 0,48%, Fogacop espera, y lo hemos logrado, que las cooperativas paguen menos de lo que pagaban antes. ¿Qué quiere decir esto? Se ahorran cada trimestre, la cooperativa está ahorrando, las cooperativas, todo el sector, 2.000 millones de pesos en cada trimestre, con ese 0,48. Ya para el corte en septiembre de este 23, nosotros, oportunamente, a través de circular o a través de la página, no se viene el medio, le vamos a bajar ese ponderador de recaudo, porque ya pensamos y lo planteamos, y eso fue, ¿cómo se llama? Lo que se planteó de cuando se les presentó inicialmente, va a bajar ese ponderador, no sé a cuánto, porque lo tenemos que revisar, pero va a bajar sustancialmente, porque lo que queremos es que para el año siguiente y en adelante, la reducción
del indicado de la prima que tenga que pagar llegue a los 20.000 millones de pesos. Eso es lo que quisiéramos. Vamos a tratar de hacerlo. O sea, por el primer año se ahorraron, o sea, de septiembre a junio de septiembre del 2022 a junio del 2023 se ahorran 8.000 millones. Y de septiembre del 2023 a junio, la idea es el ahorro sea de 20.000 millones de pesos. Estamos hablando de unos 5.000 millones por trimestre que pensamos ahorrar. Sí, ahí también, digamos, un poco como lo mencionaba la directora al principio del conversatorio, y es este análisis del IRC se hizo en conjunto con la revisión de la reserva, digamos, objetivo que nosotros debemos tener como aseguradores de depósitos, y eso justamente identificamos que en estos 20 años ya hemos madurado, digamos, estos recursos que nosotros tenemos en la reserva, y era también lo que nos daba, digamos, nos daba pie justamente para hacer una reducción en el valor de la prima que nosotros cobramos. Poco para recordar rápidamente, pues antes teníamos una prima plana que era de 5 por 1000, se le subía eventualmente a 0.55 por efecto, digamos, de la posición neta. Y lo que hicimos en este primer año de aplicación de la prima ajustada por riesgo fue inmediatamente ya hacer una reducción a 45 por 1000, a 0.45, o sea, hubo una reducción del 10%. Y como lo menciona César, desde septiembre de este año entraría esta nueva prima, digamos, aún menor, de 0.35, que se ajusta, pues, digamos, con otros factores que nos va a dar el ponderador que vamos a comunicar, pero responde justamente a que ya contamos con una reserva, digamos, madura, suficiente para enfrentar, digamos, eventos en los cuales se requiera el apoyo del fondo. Y dado ese contexto, pues es que podemos, digamos, ajustar este ponderador de recaudo. Claramente, pues siempre en beneficio del sector. Listo. Ya cuando tenemos el porcentaje de prima a pagar, que normalmente se espera que sea menos del 0,5 que estaba hablando Jonathan ahí, porque sería menor valor, esa prima la vamos a aplicar por el total de los depósitos de la cooperativa, el total de la cuenta 21 para las cooperativas de ahorro y crédito, y para las financieras unas cuentas especiales que no es toda la cuenta 21, sino es menos unos factores que no son depósitos cubiertos por nosotros. Ese valor porcentaje sobre 4 porque es el trimestre, no es un trimestre, nos da el valor de la prima trimestral. Nosotros, para facilitar este tipo de cálculos, nos vamos directamente, y ustedes pueden entrar a la página web en la sección de cooperativas, en una parte donde dice pago prima de depósito, y van a encontrar un simulador, y en el simulador ustedes van a colocar la fecha, el periodo que van a pagar, le van a colocar el valor de la cuenta 21 para las cooperativas de ahorro y crédito, y el valor de unas cuentas especiales para no toda la cuenta 21 para las cooperativas financieras, y, o sea, todos los depósitos cubiertos por FOGACOP, porque nosotros cubrimos capital e intereses hasta el momento. Siempre vamos a cubrir capital e intereses, que es lo que cubrimos, y sobre ese valor, después le colocamos el valor del IRC, en este caso le colocamos 45, en este caso de ejercicio, y le colocamos calcular, y él nos da el valor en el trimestre a pagar. O sea, lo que vimos en la hojita anterior, acá ya hacemos un poquito más suave para hacerlo. De hecho, cuando las cooperativas transmiten, ustedes tienen un periodo de transmisión el 20 de cada mes, ¿no es cierto? A veces no nos alcanza para darles el valor sugerido cuando ustedes entran al PCE a pagar la prima. Si lográramos tratar de que transmitieran un poquito antes, obviamente que las que puedan hacer, muy seguramente les va a salir ese valor sugerido. Yo podría decirle que el 80% de las cooperativas que fueron a pagar en el corte de diciembre, que diciembre reportan el 31 de enero, alcanzaron a recibir ese dato, que es el valor sugerido, para que lo comparen con el que es. Si hay alguna diferencia en el IRC, es importante que tengan ustedes un mayor o menor valor, pues que lo tengan, lo aclaremos, hablan con el funcionario encargado de su cooperativa. Recuerden que cada cooperativa tiene un profesional asignado, ustedes los llaman, y si no, pues conmigo o con Jonathan, en determinado momento se comunican, oiga, mi IRC medio diferente, pues tenemos que ajustarlo y que nos dé lo mismo, porque
Si hay diferencias, tenemos que aclararlas. Pero la cuestión es que ustedes lo hagan y nosotros lo hagamos para que haya diferencias. Si no es el que nosotros decimos, y de eso no se trata. Se trata de que ustedes autoliquiden y que ustedes sepan hacer su cálculo, ¿de acuerdo? Después de que tengamos esto, pues ese es el valor de la prima y el valor a pagar. Entonces, a ver, ayúdenme. Sí, efectivamente, digamos, acá en esta diapositiva lo que queremos mostrarle es cuál ha sido ese cálculo del IRC para las diferentes cooperativas que están inscritas en el fondo y su correspondencia en la prima. Entonces, esto es una gráfica de 2 ejes. En el eje horizontal, en la parte de abajo, como ven, está el número de 0 a 90, que es como el valor, digamos, del IRC calculado a diciembre del 2022, y en el eje vertical el valor de la prima. Lo que queremos primero pues mencionar es el IRC con relación a la prima tienen una relación lineal. ¿Esto qué significa? Que cualquier mejora que ustedes vean en el IRC se va a ver inmediatamente reflejada en la prima. Y esto es justamente lo que queríamos, es darles un incentivo de tal forma que en estas 9 razones financieras, donde existan, digamos, oportunidades de mejora, como lo mencionó César, pues ustedes van a poder enfocar sus esfuerzos en estas razones y van a ver una reducción en el caso pues, digamos, de la prima trimestral. Un poco para ilustrar, digamos, si bien, digamos, acá tenemos todas las 179 puntos de las cooperativas, en la parte de abajo, en cada uno de los nombres, IRC y prima, mostramos el valor de la mediana y la desviación estándar. Estos son, pues, 2 variables estadísticas que nos permiten entender cómo es esa dispersión de las variables. Y en el caso del IRC, como se muestra aquí, ese primer, digamos, dígito de 44 es el valor, digamos, de la mediana. O sea, si tomáramos en fila india todas las cooperativas y nos paráramos en la mitad, la cooperativa de la mitad tiene un valor de 44. Y 16 es la desviación estándar. Esto significa justamente que el grueso de las cooperativas está 16 unidades por encima de 44 y 16 unidades por debajo del 44. ¿Y esto cómo se habla con la prima? Entonces, una cooperativa que tenga, en este caso, pues 44, pagaría una prima de 0.45%. Y pasa un poco, digamos, lo mismo acá. El grueso de las cooperativas está 0.08% por encima de este 45 y por debajo 45 menos 0.08. Y como vemos acá un poco también lo que buscamos ilustrar con las líneas era, pues digamos, una cooperativa que saque 50, que es el número de la mitad de 0 a 100, pues va a pagar efectivamente 0.50 sobre el valor, digamos, de los depósitos. Entonces, en resumidas cuentas, acá estamos ilustrando justamente que hay unas cooperativas que están a la izquierda, digamos, de las 50 unidades, que están viendo una reducción en el valor de su prima. Hay otras cooperativas que, dado su perfil de riesgo, pues están pagando por encima de 0.50. Quizás detallar que, como vemos aquí, por encima de 75 unidades, como lo hemos venido mencionando, son 1 o 3 cooperativas que eventualmente en algún corte, pues digamos que son cooperativas donde nosotros hacemos como un monitoreo más continuo. Listo. Miremos. Bueno, y esto es un histograma donde hicimos una revisión, digamos, de cuál fue el resultado de la adopción de la prima ajustada por riesgo en septiembre del año pasado. Y esta es una buena noticia, pues, que queremos compartirles con ustedes, y es del total de las cooperativas inscritas, que son 179, únicamente 17 cooperativas que, dado su perfil de riesgo, vieron un incremento, digamos, muy marginal en el pago de la prima. Acá estamos hablando de 5 puntos porcentuales de lo que venían ellos pagando. Entonces, como vemos en la gráfica, todas las cooperativas que están acá en color azul son todas las que vieron una reducción en el valor, digamos, de la prima. Como vemos en el eje horizontal, hubo muchas cooperativas que tuvieron, pues, ahorros realmente importantes, casi que del 20, 30%, 20, 25% de lo que venían pagando. Y únicamente estas 17 son las que tuvieron, pues, digamos, dado un perfil de riesgo, que es
están, digamos, por encima de la mediana, vieron un aumento. Con estas 17 cooperativas hemos tenido videoconferencias. La idea, un poco como lo ha mencionado César, es buscar que todas las cooperativas tengan una buena administración de riesgos, que esto se vea reflejado en sus indicadores y por ende se vea, digamos, también en términos de su prima, pues digamos que allí también se vea cuál es el efecto, digamos, que tienen con respecto al IRC y la prima. Entonces, un poco para mencionarles, en septiembre del año pasado hubo un ahorro importante, digamos, para todas las cooperativas. Si sumamos todos los recursos que tuvieron, digamos, de ahorro, estamos hablando de 2.000 millones. Y pues esto es, digamos, un mensaje. Si bien hay muy pocas cooperativas con las que hemos venido trabajando, el grueso, casi que más del 90%, ha tenido una reducción significativa. Listo. Miramos un caso de una cooperativa, cómo mejoró, puede mejorar en un término de 6 meses. Esto es real, esto es una cooperativa real. Miremos que en el T0, que es 6 meses antes, esa cooperativa tiene un IS de 73 y hoy por hoy, 6 meses después, tiene un IS de 51. ¿Cómo logró esa mejora, esa entidad? Y miremos lo que es mejoró casi en todo, pero vamos a mirar, centrarnos en unos puntos que nos podrían dar. Por ejemplo, el capital institucional, que tenía 3.1%, malito, ¿no? Bien malito, la verdad. Perdón, tenía 3.1, lo subió a 5.5 en 6 meses. Eso está bien. Realmente el capital institucional lo suben las entidades ahorita que están en pleno, ¿cómo se llama? En asambleas, donde la asamblea decide darle un mayor valor a su reserva para protección de aportes, muy seguramente van a aumentar. Ese es como donde más rápidamente pueden lograr mejorar ese indicador. O sea que este indicador no es que mejore todo el tiempo, mejora siempre es que a cada asamblea, podríamos decir. La solvencia sí estaba en el 21, subió al 25, mejoró un poquitico, pero muy poquito. El IRL, que estaba en 242, pasó a 310, también mejoró, todo mejorando de a poquito. Se da cuenta que no es una mejora sustancial de cada entidad, y lo que va reflejando en cada indicador. El riesgo ponderado estaba en 13, bajó a 11, en 9 bajó a 7, y así. La cartera improductiva, que estaba en 11.7, bajó a 9.2, pero todavía no se ve reflejado en el IS, siguió con el mismo riesgo. Los activos ponderados por riesgo lo logró reducir un poquito. El ROE, que es donde más, mire que es lo más significativo, que tenía un riesgo, estaba en negativo el ROE, menos 0.9, lo mejoró al 13.8%. ¿Y esto qué indica? Que como se toma 12 meses, pues los 12 meses, ese 0.9 que tenía antes, venía con los 12 meses de ese corte y 12 meses atrás. Entonces, ahí seguramente la cooperativa había tenido dificultades y ya a medida que va pasando el tiempo ha mejorado su ROE, su rentabilidad, y ya mira cómo la tiene, y de un 8.8 que tenía el riesgo ponderado, se le redujo esos 8.8 para el corte, para los 6 meses después, donde más hubo ahorro, fue en esa y en la que sigue. La suficiencia del margen, ¿se acuerda cuando les dije que era menos de 100? Es grave para la entidad, no es bueno, no es muy bueno para la entidad, porque está diciendo que no está haciendo, su negocio no le está dando ni siquiera para sus gastos. Si es menos de 100, lo tenía en 95.8, 95.3, y le pegaba en el IRC con 6.6, para acá ya no le pega en nada, con 0, porque lo subió al 186%. Tuvo una mejora significativa en esos dos indicadores. Tal vez la cooperativa donde más le ayudó, mejoró, fue en el ROE y en la suficiencia del margen, donde se vio que mejoró los 8 y 6, 14 puntos, mejoró básicamente en ese indicador. Los demás también mejoraron, pero donde más mejoró fue en esa tanda. ¿Cuál es el mensaje de esto? Sí podemos trabajar, sí se puede mejorar y se puede mirar exactamente en dónde le pega más el IRC. Primero, capital. Obviamente, si tiene un capital más fuerte, pues va mejorando. El capital institucional es difícil manejarlo, que se mejore trimestralmente, pero sí anualmente lo podemos mejorar mucho, a no ser de que haya un incremento en el, ¿cómo se llama? Capital mínimo irreductible, pero de eso no se trata, sino más bien mejorar es en que haya más capital
no repartible, ¿no? De las entidades, que eso se hace con una reserva, una mayor protección de la red. Una reserva para protección de aportes, una mejor reserva, no solo la legal, sino un poquito adicional a esa. Y en la suficiencia del margen y en el ROE es donde más puede mejorar la entidad. En calidad de cartera, pues obviamente entre más la cooperativa trabaje en cuáles son las causas de su deterioro de cartera, identificarlas claramente, mejorar esos niveles, muy seguramente le va a bajar. Obviamente que tenemos que tener en cuenta el modelo de pérdida esperada, que realmente tenemos como 35 cooperativas que se han acogido en este momento y las diferencias no han sido sustanciales en esas, algunas sí, otras no les ha pegado tan duro a nivel de calificación de cartera, porque la mayoría se fue en cartera B, aumentó en cartera B, pero no en la cartera C, que es la que nosotros tenemos en cuenta, cartera C, D y E, entonces ha mejorado en esa parte. Entonces la clave está es en qué voy a orientarle, hacer monitorearlo mensualmente, cómo va ese indicador y cuáles son las expectativas que tanto el Consejo de Administración y la misma administración de la cooperativa quiera llegar y ponerse metas, pues que se puedan cumplir, ¿no? Obviamente hay cosas que pues, todos queremos que sea cero, que el indicador de calidad de cartera sea cero, que la solvencia suba al 30, pero pues, eso no es de un día para otro, sino mirar qué estrategia de negocio voy a hacer para que eso lo logre, y eso lo podemos llegar. Sí. Me dicen que hay unas preguntas, entonces voy a ir al chat para poder irlas resolviendo. Si te parece, Jonathan, yo voy leyendo algunas de las inquietudes que tenemos en este momento en el chat y ustedes allí pues definen quién responde. Entonces, tenemos, la primera pregunta es, en esa cartera por riesgo C, D y E, ¿lo que debemos tomar con la aplicación del modelo de pérdida esperada? ¿Lo debemos tomar con la aplicación del modelo de pérdida esperada? Sí, con el valor que tenga la cartera en C, D y E. Si ya aplicó el modelo, pues es el modelo. Si no lo ha aplicado, pues todavía no. Esa es la idea. Otra Entonces, pregunta es, ¿el IRL se toma a 30 días o en la primera banda según metodología de la Supersolidaria? Ojo, la metodología es metodología FOGACOP, nada que ver con la Superintendencia de Economía Solidaria. Por eso les decimos que nosotros tenemos una herramienta que se llama Indicador de Riesgo de Liquidez en nuestra página web, donde todas las cooperativas lo pueden administrar. Además de sacar el dato, porque uno puede sacar el dato de la banda, le calcula la banda de 15 días, de 30 días, de 60 y de 90, pero no, es propio de FOGACOP, nada que ver con el indicador de la Supersolidaria. Todas las cooperativas tienen acceso, la mayoría, yo no sé si todas están, pero si nos piden nuestra clave de acceso, pueden tener su clave de acceso y entran y pueden consultar el IRL de cada corte. Además, nosotros ese indicador que creo que hemos hablado como en 3 desde hace rato, de que eso les sirve para gestionar su liquidez, porque como ustedes pueden sacar esa información antes que nosotros la recibimos del 20 del mes siguiente, en cambio ustedes la pueden tener en los 5 primeros días, podrían cargar esa información al aplicativo y saber con mucha antelación cuál es el valor del IRL que se va a tomar, porque es la misma información que ustedes nos transmiten, pero ustedes la tienen antes que nosotros. Entonces las cooperativas podrían gestionar su liquidez, donde diga, oiga, si me va a darme en 30 días la solvencia la liquidez se me bajó al 110%, ¿qué debo hacer para que no se me baje? No, es que la tasa de renovaciones cambió, entonces tengo que mirar que esos que se me van a vencer no se me lleguen a vencer y hacer una gestión. Ya es gestión de liquidez que pueden ayudarle a ayudar a la entidad en tiempo casi real para la entidad. Nosotros nos llega 20 días después, cuando nos transmiten ya no es manejo de liquidez, sino es un dato histórico que la liquidez le dio tanto. ¿Listo? Pero ojo, solo metodología FOGACOP, IRL metodología FOGACOP. ¿Listo? Sí. Quizás aquí también abordo una pregunta que sí hicieron más abajo con relación a la renovación de los CDATs. Y efectivamente, como lo menciona César, pues inicialmente, digamos, la renovación se entiende cuando pues el título, digamos, el número del título continúa en el tiempo. Entendemos que
hay algunas cooperativas, digamos, que como práctica han tenido crear un nuevo título, es decir, que lo que se mantiene es el número de la cédula de la persona y el título pues va a ir cambiando. ¿Qué ha pasado? Pues esto efectivamente pues genera unas diferencias en el valor, porque pues al contabilizar el tema, al contabilizar, digamos, el valor, pues, digamos, puede haber algunas diferencias. ¿Qué queremos? Pues, conversar directamente con estas cooperativas para ver cuál puede ser como la solución, digamos, a estas diferencias que puede haber en el cálculo del IRL. Sí, de hecho las cooperativas que tienen un IRL más bajo, pues nos comunicamos directamente con ellas y, oiga, ¿por qué tiene eso? Y tratamos de establecer que la metodología nos cumpla, y de hecho, pues toca hacer de pronto algunos ajustes la cooperativa, nosotros en ese sentido, precisamente por la costumbre comercial que a veces tienen de cancelar el título y abrir uno nuevo, pero siendo la plata nunca sale de la entidad. Entonces estamos manejando esa parte y estamos tratando de mirar con esas entidades. Lo otro a veces que nos afecta son los créditos desembolsados no aprobados, que le puede pegar a ese IRL, y es que las cooperativas, y ya lo han corregido mucho, mantienen una plata ya, eso es una cuenta contingente, y nunca la bajan. Y no, pues si ya utilicé, el crédito lo desembolsé, pues tienen que disminuirlo de ese valor, porque les puede afectar. Y hay unas cositas que les puede ir afectando y mejorando. Listo. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Bueno, tenemos por aquí, ¿sería apropiado que el indicador de cartera CDIE se ajustara para las cooperativas que ya estamos aplicando pérdida esperada a un rango mayor por aplicar el indicador de riesgo, un rango entre 10 y el 20%? Sí, en ese tema, como lo mencionamos, estamos en conversaciones justamente, pues digamos, con la superintendencia, quien nos informa cuáles son las cooperativas que ya han venido ajustando el valor de la prima, el valor el modelo de pérdida esperada, y lo que queremos es, digamos, tener un poquito más de muestra de cuál es el efecto, porque pues efectivamente solamente 35 cooperativas han entrado. Muy seguramente con pues, la información que ya tengamos en julio de este año, pues haremos la calibración respectiva para poder, pues digamos, ser ecuánimes con cuál es el efecto, digamos, o la recalibración necesaria para todo el sector. Y con sorpresa vemos que de esas 35 que tienen la pérdida esperada, muy poquitas se han afectado, no todas. Entonces hay que mirar el grupo completo y que haya más historia, más memoria para poderlo mirar, ¿ya? Pero estamos en eso. Sí, veo otras que son muy relacionadas con el IRL, que fue lo que acabamos de mencionar. Acá, pues digamos, Catalina, veo otra pregunta y es quizás sobre un tema nuevo, y es, ¿hay algún simulador que ustedes nos faciliten para calcular este indicador? En este momento no lo tenemos como claro el simulador, pero sí la idea es tenerles en poco tiempo ese simulador, pero es que también nos gusta que se metan las entidades a hacerlo. Créanme que cuando uno construye este modelo y ustedes saben qué cuenta le afecta para tal indicador, ya la entidad lo apropia más. Cuando le dicen a uno el dato, ¿cuánto me da el dato? Como a veces no. Entonces el ejercicio sí queremos que lo sigan haciendo las entidades, pero obviamente vamos a llegar a tenerles el modelo para que lo calculen. Todavía no lo tenemos exacto, el simulador solo lo tenemos para el pago de la prima, pero no para la creación del indicador. Pero trabajen en eso y ustedes lo van a sensibilizar y van a entender un poquito más dónde tengo que mejorar y qué es lo que tengo que mejorar. Es mucho mejor que lo hagan por ahora. Y aquí yo reforzaría un poco lo que mencionamos también, y es que contamos con un ABC. El ABC realmente es un instructivo muy fácil de leer, donde tenemos la explicación que hemos hecho acá al principio de la conversación, y en los anexos están las cuentas PUC para cada una de estas razones financieras. Entonces, digamos que allí está casi que, pues, digamos, muy detallado cuáles son las cuentas que se están utilizando. Y había otra pregunta justamente con relación al IRL, es cómo se está calculando. En este ABC tenemos el paso a paso de cuáles son esas cuentas y los valores efectivamente que se están tomando para calcular el indicador de riesgo de liquidez. Catalina, si te parece, pues digamos,
ya abordamos varias preguntas, podemos finalizar esta presentación y volvemos A preguntas. a preguntas. Creo que ya Claro estamos. que sí. Listo, gracias. Bueno, ya vimos esta parte. Sí. Este otro tema de análisis de sensibilidad es para darles a conocer, digamos, si bien este es un caso real de una cooperativa que tuvo una modificación importante en varias de sus razones financieras que se vio reflejada al final en su IRS pasando de 73 a 51, lo que tenemos en esta diapositiva de análisis de sensibilidad es cuál es digamos, de una forma muy sencilla, mostrarles cuál es el efecto que tiene en cada una de las razones financieras, que son estas columnas que ven acá, una reducción en cierto porcentaje, cómo se transmite en IRC. Entonces, para darles un ejemplo, si tomamos el capital institucional, que como sabemos está entre un rango inferior de 2 a 15.4, cuando una cooperativa esté en este rango y decida, digamos, hacer un aumento de un punto porcentual, es decir, si está en 3% y pasa a 4%, eso, ¿cómo se va a ver reflejado en un IRC? Va a haber una reducción de 2 unidades. Y esto lo hicimos para todas las 9 razones financieras con diferentes, digamos, cambios. En el caso de solvencia, pues tomamos 10 puntos porcentuales, es 10%, si aumenta del 20 al 30, ¿cómo se ve reflejado en el IRC? De tal forma que ustedes tengan esta presentación, pues la vamos a circular con la federación y pues la idea es que ustedes tengan esto a la mano y entiendan justamente cuáles son esos puntos donde hay, digamos, oportunidades de mejora importantes y cuánto tendrían que ustedes, digamos, aumentar para poder hacer una reducción en ciertas unidades del IRC. Y pues esto es lo que muestra de una forma muy sencilla, muy práctica, de darles ya ese valor de IRC que tendría, digamos, una mejora dado un ajuste en alguna de las razones financieras. Ojo, que estén dentro del límite inferior y superior. Claro. Si están superior al límite superior, cualquier mejora ya no se va a reflejar. Y si están en el límite inferior, por debajo del límite inferior, cualquier mejora no se va a reflejar. Solamente si están en el rango. Que quede claro. ¿Listo? Perfecto. Sí. Ya, ¿no? Bueno, después miramos, ya para nosotros en septiembre del año pasado, sacamos la circular 3 del 2022, donde donde introdujimos un nuevo factor que va a entrar a operar ahorita a partir del corte que cierra marzo 31. Y es que tratar de tener unos indicadores cualitativos y es que miramos de prácticas de gobierno corporativo que realmente nos han afectado y que la tomamos de base con los últimos intervenciones que ha habido de cooperativas en los últimos 3 años y vemos unas características muy parecidas en esas entidades y queremos que esas cuestiones, esos comportamientos se evalúen y se mejoren en cada una de las entidades si no están adecuados en este momento. Entonces vamos a medir por ahora 4. Esto también va a ser cambiante y va a mejorar mucho y vamos a irlo ajustando y a medida con ustedes mismos, con las visitas que hagamos, con las sugerencias que ustedes nos den, tienen que complementarse esta parte y lo siguiente. La circular nos dice que hay unos criterios cualitativos que vamos a tener 4 en este momento, pero realmente van a entrar a operar sino 12 a partir de ahora. ¿Cuáles son? El primero, miremos, el gerente o el representante legal principal de la cooperativa y el contador no deben acumular periodos de vacaciones por más de 3 años. Ojalá lo sano es que salgan todos los años a vacaciones, pero no se deja acumular 3 años o más, es un riesgo para nosotros y si tiene ese riesgo va a cambiar el componente para el pago de la prima. ¿Listo? Ténganlo claro. Y nosotros ya ahorita les mandamos una comunicación y hasta abril 14 deben enviar esa comunicación, ese formato que les pedimos, donde cómo está la situación de vacaciones del gerente y del contador. Esa es una, va la primera. La segunda, nosotros hemos visto que los revisores fiscales y también el decreto 962 del 18 busca que haya una rotación y que haya una rotación del revisor fiscal y que no se quede permanentemente en el tiempo el mismo revisor fiscal, porque lo que hemos visto es que cuando se queda mucho tiempo pasan situaciones
de que no deben ocurrir. Entonces, dimos un plazo de 5 años. 5 años en que el revisor fiscal deba cambiarse. Si el revisor fiscal principal lleva más de 5 años en la entidad, entraría para nosotros un factor de riesgo. Si es menos de 5 años y se está acercando, pues las sugerencias a las cooperativas en sus asambleas hagan esos cambios respectivos. Ojo, es el revisor fiscal principal. ¿Qué quiere decir esto? Que la firma de revisoría fiscal puede permanecer, pero su revisor fiscal debe ser diferente y debe ser cambiado. Y es como lo sano, y ustedes lo tienen que ver, que es una parte sana de la entidad, que haya un nuevo grupo de trabajo, un nuevo equipo de revisoría fiscal que mire la entidad de otra manera, porque uno se va volviendo costumbre y se vuelve ya costumbre pedir lo mismo, hacer lo mismo, y de pronto descuida situaciones que otros ojos nuevos lo van a ver de otra manera. Ese sí bien importante. Esos dos, nosotros les pedimos que nos hicieran, antes del 14 de abril de este año, nos mandaran, que tuvieran, nos reportaran que cómo están las vacaciones del gerente y el contador, tanto la revisoría fiscal, cuando inició actividades a operar como revisor fiscal principal. Eso los tenemos claros. Vienen otros dos factores que no van a entrar, empiezan a evaluarse desde el corte de marzo, pero no entrarían porque serían las cooperativas que deben transmitir a tiempo. No hay excusa para no transmitir a tiempo. Créanme que yo no entiendo por qué no transmiten a tiempo las entidades. Yo lo ubico esto y me vuelvo cansón cuando hablo con las entidades. Hoy me toca pagar la declaración de renta a mí, entonces le digo a la DIAN, qué pena, pero es que el computador se me apagó, se me fue el internet, me tocó pagar mañana. Pues la DIAN le dice a uno, bien, pague cuando quiera, pero acá paga una multa y lo hace. Nosotros debemos pagar antes, tenemos el 20 días el plazo de transmitir la información. Pues pongámonos meta interna en la entidad de transmitir máximo el 15 y tengo otros 5 días de gabelita por si al caso algún problema pasa, porque puede pasar. Pero si lo dejo para el último día y pasa el último día, pues ya estoy en mora y entraría para nosotros marcando, independientemente de la situación que se haya presentado, lo vamos a marcar. Ahí quisiera, digamos, también detallar, y es que esta información de transmisión oportuna de información financiera la estamos teniendo en cuenta desde marzo de este año. ¿Y la idea cuál es? En una ventana de un año, pues digamos, entendemos justamente que hay eventos en los cuales de pronto se pueden salir de las manos y ustedes necesitan, digamos, transmitir poco después. Queremos evaluar aquellas cooperativas que en más de 6 oportunidades hayan tenido una transmisión, digamos, por fuera de los tiempos. Entonces, pues digamos, si en una ventana de un año que empezamos a contabilizar desde marzo de este año, tienen 2 o 3, digamos, transmisiones por fuera de los tiempos, digamos, no, por el momento no va a ser un efecto, digamos, en el caso digamos, de la prima, pero para aquellas cooperativas que sean más de 6 veces, es decir, pues ya es un tema repetitivo, sí queremos que, pues digamos, mandar la señal y nos importa que ustedes transmitan oportunamente y por eso, pues digamos que lo estamos incluyendo en esa evaluación que hacemos de buenas prácticas. De acuerdo. Y es buena práctica, créanme, eso de la transmisión de información, uno a veces las razones que dan para transmitir después es que se incapacitó la persona que hacía el trámite. Eso es un riesgo operativo muy grande. Tienen que tener un backup la entidad y deben revisarlo. Y eso es un llamado como a cada uno de ustedes, de que tengan alguien un backup de ese tipo de situaciones. Si estoy cambiando el software de la entidad, pero tengo que reportar a la entidad, pues tengo que mirar cómo cumplir ese compromiso, lo tengo que velar. Lo otro, las transmisiones que nos hacen a Fogacop, no que le hacen a la Super. Ustedes deben transmitir esa información a un correo que se llama siaf@fogacop.gov.co. Es la transmisión que nos deben hacer a nosotros, de acuerdo con la circular conjunta que manejamos con la Super. ¿Listo? Y el último que nos faltaba, ya me olvidó, que era el de responsabilidades pendientes. Las cooperativas que no hacen esas conciliaciones a tiempo y que dejan partidas por ahí abandonadas por mucho tiempo, ojo, hay que revisarlas y hay que certificarlas de que no tengan unos saldos ni en responsabilidades pendientes mucho tiempo, ni en la cuenta de sucursales y agencias que dure más tiempo. Esto también lo dijimos
lo hacemos muy fácil en un término, también una ventana de 12 meses, que en los 6 meses no tengan sucursales y agencias esa cuenta superior al 1% del total del activo, que es muy fácil de manejarlo, pero la idea es que no deberían tener nada en este momento, esas cuentas deberían estar completamente saneadas. Y la recomendación, pues no tengan partidas pendientes viejas. Hoy por hoy, donde todo está flash, lo podemos conciliar muy rápidamente todas las entidades y tener los saldos correctamente en nuestras cuentas y no dejar esas partidas pendientes, ¿de acuerdo? Y esos son los 4. Con esos 4 indicadores que se nos están presentando, ¿qué pasa? Si incumple uno o cualquiera de los 4, en este momento son 2, la prima, el IRC, al término financiero, es de tanto, le digo del 55, del 40, lo que fuera, a su parte financiera, pero su parte cualitativa hace que ese indicador automáticamente se le suba al 100%, y ese 100% le implica que es la prima máxima que tiene que pagar. Entonces, esto sí hay que mejorarlo, sí o sí hay que mejorarlo. La idea es si llegan a tener alguna falla. Las entidades, se mandó la comunicación ya desde la circular, viene desde septiembre, entonces pues ya han venido preguntando y ajustando y realmente esperamos que no haya ninguna cooperativa que tenga que pagar por ese concepto, y sino que sea un corte y al otro ya lo tenga solucionado, porque eso lo revisaremos en cada trimestre. De acuerdo. Sí, yo creo que vemos con muy buenos ojos que las cooperativas han, pues digamos, son por el momento parámetros que son fáciles de cumplir y la idea justamente es enviar el mensaje al sector de que es importante tener buenas prácticas de gobierno. Y en el caso, digamos, que creo que es el único, diría que quizás nos han hecho alguna consulta es para el tema del revisor fiscal, pues creo que en este mes que fueron las asambleas, las cooperativas, digamos, que requirieron hacer algún cambio, pues lo están haciendo. Entonces, tenemos, digamos, la expectativa de que efectivamente, pues digamos, las cooperativas no se van a ver afectadas porque están haciendo justamente los ajustes respectivos. Listo. Y finalmente, pues cerramos con qué se viene hacia adelante, un resumen justamente de qué ha pasado con el IRC. Pues primero, como para recapitular, el IRC pues es un indicador que ya estamos calculando desde abril del año pasado, y la prima de septiembre del 2022 pues ya se hizo con el perfil de riesgo que calculamos. En nuestra página web ustedes van a encontrar en la sección de cooperativas, una vez el indicador de riesgo compuesto, pues este es el manual, el instructivo que tenemos justamente para transmitirles cómo se calcula este indicador, cuál es pues el objetivo, digamos, del indicador y como todo el trabajo que hicimos relacionado para la construcción. Tercero, pues estamos haciendo continuamente capacitaciones. Esta es claramente una de estas, digamos, de los acercamientos que tenemos con las cooperativas. En caso de que pues se requiera una revisión individual, el equipo de César pues está, digamos, atento a cualquier solicitud, correo electrónico, para poder, pues digamos, hacer una videoconferencia. Y finalmente, como mencionamos, pues esto no está escrito en piedra, la idea es ir iterando con las entidades en caso de que haya algún ajuste, digamos, o calibración pertinente en alguna de las razones financieras, pues es algo que nosotros, pues digamos, siempre vamos a estar abiertos a hacer, digamos, unas mejoras también de parte de nuestras herramientas de análisis. Y finalmente, pues darles muchas gracias a todos, digamos, por su asistencia. Vamos a ir nuevamente al chat, si hay alguna pregunta, digamos, adicional de esta última parte. Gracias, Jonathan. Si te parece, mientras revisas el chat, a ver si hay alguna pregunta que de pronto no esté repetida con las que ya mencionamos anteriormente, le vamos a dar la palabra a la señora Joana Tibaquirá, quien ha levantado la mano para hacer una pregunta puntual, o no sé si se le levantó la manito ahí sin culpa porque la bajó. La bajó, creo que no. Entonces, Listo. continuamos con las preguntas del chat. Perfecto. Listo. Aquí hay una pregunta y es de Luis Eduardo Carrascal, y nos pregunta que sería, digamos, sería bueno que pudiera descargar directamente desde la página del
FOGACOP el cálculo de los indicadores a cada corte para poderlos comparar con los cálculos. Si quieres, César, contarles un poco, pues digamos, a Luis Eduardo y a todos los asistentes, el informe trimestral que tú desarrollas y pues digamos también la oportunidad en el caso de si ellos, digamos, transmiten oportunamente Correcto. esta información desde el PAC. Mira, hay dos cosas, Luis. Una primera es que nosotros, con la información que ustedes transmiten, nosotros hacemos un informe trimestral a las entidades donde precisamente les mandamos el IRC, el cálculo del IRC a la entidad. Obviamente, si transmiten más temprano, les va a llegar más rápido ese IRC. Si no transmiten, por ejemplo, ahorita nos tocó enero, ustedes transmiten el 31 de enero y tienen que pagar el 5 de febrero, realmente alcanzó a salir solamente en el valor sugerido cuando entran a la página de FOGACOP al PSE, le sale un valor sugerido, pero no alcanzó a salir la comunicación. Yo aspiro y espero que ahorita cuando transmitan el 20, digamos, transmiten el 20 de abril, van a transmitir marzo. Cuando transmiten marzo, muy seguramente ustedes por tarde el 30 o el 2 de marzo, el 2 de mayo, el 30 de abril, recibirán ese informe donde les sale el IRC. Pero si por caso no lo tienen y cuando entran al valor sugerido no les da el mismo valor, inmediatamente se comunican con nosotros y miramos y lo revisamos en dónde estuvo la diferencia de algún indicador. La idea es poderlo hacer, como les digo, entre más rápido, transmita más rápido para nosotros, pero nuestra esperanza de valor es que antes de finalizar abril podamos tener el dato para ustedes, para todas las cooperativas, y se los suministraremos. Esa es la idea. Sí. Acá nos preguntan también de Serviconal, la información de la circular 03 del 22, ¿debemos enviar todas las cooperativas? Sí, la respuesta es sí. Hubo una comunicación que justamente envió César a todas las entidades inscritas al fondo y la idea es que ustedes nos transmitan esta información hasta la segunda semana de abril para poder, digamos que nosotros hacer la revisión oportuna y pues que cuando ustedes hagan el pago de la prima hasta el 5 de mayo, pues ya tengan como todos los datos actualizados. Entonces, sí, todas las cooperativas deben remitirnos esta información. Jason Balaguera también nos pregunta acá sobre el instructivo del IRL. Pues efectivamente en el ABC hay un anexo, digamos, una sección donde se especifica cómo se hace este cálculo del indicador de riesgo de liquidez. Bueno, aquí hace seguros, nos hace la siguiente pregunta, pues comentario y pregunta. Dice, buen día, si la cooperativa tiene contratado sus pólizas de responsabilidad civil, directivos de infidelidad de riesgos financieros y de riesgos cibernéticos, ¿tendría un descuento en la prima de seguros de FOGACOP? No, por el momento, en temas de, digamos, de descuentos, pues digamos que no tenemos, digamos, algún aspecto, digamos, para calcular alguna reducción. Lo que sí queremos transmitir es, en temas de gobierno corporativo, tenemos estos 4 indicadores que ya explicamos. Sí estamos pensando, y esto digamos que es más a largo plazo, aspectos que también estén asociados a temas de gobierno corporativo, quizás podrían entrar los que menciona acá, pues digamos, la persona de Hace Seguros. Efectivamente, si vemos algo que sea significativo para el sector, que nos permita, digamos, tener mayor tranquilidad de que hay un buen gobierno corporativo, pues podríamos pensar en un descuento. Por el momento, pues digamos que no se tiene incluido, pero sí en el largo plazo podríamos hacer una inclusión de algunos de estos aspectos. De acuerdo. Alfredo Gómez, en el caso de los contadores que muchas entidades lo tienen por prestación de servicios, es decir, no tienen vinculación laboral, por ende no se reflejan periodos de vacaciones como se reporta. No, pues nos reportarían que es por prestación de servicios y pues no aplicaría. ¿De acuerdo? Sí. Esto quizás es similar, la leo para que, digamos, tú también la menciones. César dice, Octavio Carrión, la información con la que se calcula el IRL
es la que se reporta a la super a través del CICSES. Sí, la única información que contamos nosotros es la misma información que ustedes transmiten a la Solidaria, no hay ninguna información adicional, es la misma, los mismos formatos, todo lo es exactamente igual, se hace con la misma información, pero con metodología diferente para el IRL, ¿listo? Porque es mucho más suave nuestra IRL que el IRL de las sucres, que no tienen en cuenta renovaciones ni nada, ¿de acuerdo? Listo, acá una pregunta de Paula Andrea Ramírez. Dice, en la asamblea de este mes tuvimos cambio de revisoría fiscal, ya que la entidad, entre el tiempo que ejerció como persona natural y como delegado por persona jurídica, ya estaba cumpliendo 6 años, pero la super se toma su tiempo para autorizar el cambio y para la fecha en la que se debe enviar la información aún va a estar en ejercicio de la revisoría anterior. ¿Esto nos va a afectar el indicador? Pues yo creo que ahí nos podemos hacer como una llamada con la super. Con Paula Andrea, pues también como para analizar un poco, no sé, la información que salió de la asamblea y los tiempos, digamos, si eso está en trámite. Sí, exacto. Que ya haya mandado por lo menos la solicitud a la super de la asamblea y la legalidad de la asamblea. Lo que tiene que cambiar los 15 días después de la asamblea, que ya haya cumplido, y el oficio donde soliciten los cambios, no solamente de revisión fiscal, sino de consejo de administración y demás. Ahí lo miramos. Sí, yo creo que aquí, pues digamos, nos parece muy oportuno lo que ha hecho, digamos, la asamblea. Entonces, digamos, con esta información, con los soportes respectivos, pues digamos que no vemos ningún inconveniente. Una pregunta, pues digamos, este es otro tema. Buenos días, el seguro funciona para las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Han pensado en ampliar los fondos de empleados y asociaciones mutuales? Bueno, esto es un tema que quizás lo que sí podemos decir es la Unidad de Regulación Financiera, la URF, que es una entidad también que hace, digamos, está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es quien regula el sector. En su hoja de ruta tiene contemplado hacer un análisis de estas otras entidades que también captan recursos, que son del sector solidario. Entonces se tiene, digamos, contemplado hacer la revisión y efectivamente identificar cuáles son estos fondos de empleados o mutuales de un tamaño significativo que requerirían pues del seguro de depósitos. Pero pues digamos que esta sí es una instancia de ley. Quizás lo que podemos decir es el gobierno sí lo está pensando y pues digamos que va a hacer la revisión respectiva. Voy a ir rápidamente a la parte de arriba, si hay preguntas, si se me quedaron. Ok, aquí hay otra pregunta y es Cooperativa IC contra Unión. Agradecería explicar un poco el impacto en el IRS ajustado con base en la circular 03 del 22. Bueno, pues esta es justamente lo que acabamos de explicar de las 4 componentes de gobierno, que en caso que alguna cooperativa incumpla alguna de estas, solamente pues hay 2 que están como ya en rigor, que es el tema de vacaciones, el revisor fiscal, pues inmediatamente tendría el valor máximo de la prima. Lo que hemos visto con la información que pues hasta la fecha nos ha llegado a algunas entidades es que pues están haciendo los ajustes respectivos y no tendrían ningún, digamos, impacto. Sí. Ok, acá hay una pregunta de Fernando Arboleda, dice, lo más difícil es calcular los activos disponibles, ya que él tiene una cuenta de cotitulares en los depósitos. Fogacop o Fecolfin tiene alguna plantilla para calcular este dato, porque las demás razones financieras son sencillas. Sí, Fernando, yo creo que tu preocupación está en los depósitos cubiertos, me imagino, que es el denominador de la cuenta de activos disponibles sobre depósitos cubiertos, porque el numerador, pues son cuentas de balance, no tiene problema. El denominador, mire, lo que paga, acordémonos que lo que paga Fogacop es 25 millones, hasta 25 millones de pesos por ahorrador. Y se entiende por ahorrador tanto al ahorrador principal como al cotitular, ¿correcto? Entonces, al tener el cálculo, realmente no hay una plantilla exacta para hacerla, porque hay cooperativas que ni siquiera tienen cotitulares, pues es muy sencillo. Pues miran su saldo, miran los saldos de cada ahorrador
que tenga en cuenta de ahorros, en CDAT y tal, y la sumatoria por ahorrador, que sea menos de 25 millones o hasta 25 millones, se le paga el valor completo. Si tienen más de 25 millones de ahorro, pues se le paga hasta 25 millones, y no habrá ningún problema. Cuando tienen cotitulares, en el ABC vas a encontrar la claridad para hacerlo. Y básicamente es, si yo tengo una cuenta de ahorros y tengo de cotitular a mi esposa y a mi hijo, supongamos, y cada uno es un CDT de 30 millones de pesos, pues 30 millones de pesos se van ahí, 30 millones de pesos se van ahí. ¿Cuánto sería el denominador? El denominador de ahí, el denominador. Si fuera, sería 10 millones por mí, 10 millones por mi esposa, 10 millones por mi hijo, 30 millones. El denominador sería 30 millones, si están los tres. Pero vamos a suponer que no sean 30 millones, sino 90 millones. Entonces serían 30 míos, 30 de mi esposa y 30 de mi hijo. Entonces el denominador ya no sería 90 millones, porque máximo sería 25 millones por cada uno. Sería 75, 25 por cada uno sería 75. Entonces hay que mirar, ese es caso por caso, cada uno a veces tienen 6 cotitulares, hay gente que tiene muchísimos. Y a cada cotitular se divide el valor del título, el valor del título entre cada uno de los cotitulares, y ese es su ahorro de cada uno. Y después se hace que ninguno se pase de 25 millones o hasta 25 millones para el pago. Y ese es el denominador. Pero en una plantilla no lo vas a conseguir. ¿Listo? Listo. Aquí el plazo para reportar la información del buen gobierno es para el mes de abril. ¿Cómo se vería reflejado en marzo? ¿Quieres ahí, César? Pues los tiempos. Pues lo traen, lo pueden reportar hasta el 31 de marzo y lo van a reportar el 14 de abril. ¿Qué van a reportar? Un formato que les mandamos por cada gerente, un formato donde va a decir cuánto es las vacaciones, el tiempo del gerente y del contador, periodos pendientes de vacaciones. Si no tiene, pues ahí lo reportará. Y lo otro, el segundo punto, es una certificación del revisor fiscal donde indica la fecha en que se posesionó y la fecha en que inició actividades como revisor fiscal principal, que a veces suplente duró mucho tiempo y hasta ahora inició actividades como principal. Y esa es la idea. Esos dos es lo que se va a pedir y eso nos lo tienen que entregar. Hay un correo, ahí les dice a qué correo electrónico le deben mandar y es máximo hasta el 14 de abril. Ojalá lo mandaran antes, les agradecería para nosotros hacer el ejercicio de que cumplan alguna aclaración que tengan que hacer. Listo. Creo que hay otra. Ya creo que abordamos la mayoría de las preguntas. Con Catalina, justamente vamos a compartir esta presentación y el ABC. La idea, pues, digamos, es que ustedes tengan esta información a la mano. Y como hemos venido, pues, digamos, también mencionando, estamos disponibles en caso de que se requiera, pues, digamos, alguna videollamada, alguna conversación con ustedes directamente para poder como aclarar más dudas específicas que ustedes tengan en caso de sus cooperativas. Aquí veo la mano levantada de Contabilidad como el Trago. Sí, perdón. Si quieres, entonces te doy la palabra para que oír tu pregunta. Sí, buenos días. Yes. Bueno, la pregunta la había hecho en el chat, pero no la leyeron. En cuanto a la presentación de la información, pues, de rendición, si la presento el día 20, si lo dejo para el último día, ¿ya me aplicaría los 4 puntos que vemos? ¿Eso es lo que entendí o...? No entiendo claramente la pregunta. No, o sea, es que hay 4 puntos. Bueno, la de revisoría fiscal, la de las vacaciones, la de la conciliación y la otra es la de rendir la información. ¿Sí? Sí. Si yo la dejo para el último día, entonces ya me aplicaría... No entendí. Es que no La entendí. ley, la norma le dice que la puede transmitir el día 20, entonces estaría dentro del tiempo. Si la transmite después de esa fecha a nosotros, pues sí empezaría a correr, pero acuérdese que es un umbral de 12 meses, o sea, que hayan cumplido 6 meses, o sea, que hayan presentado la información de manera extemporánea. Durante 12 meses, y empieza desde contarse desde marzo. No que el primer mes de una vez, no. Pues el primer mes ya le va pegando una vez hasta que se le acumulen las 6 veces.
pero la idea es que no sea así. El 20 es el plazo máximo y está dentro de la norma. Lo que les decimos, ojalá lo transmitan antes, ojalá. Pero si no pueden, pues no se puede. Ah, no, sí, No claro. vamos en contra de la norma, ¿no? Ah, bueno, gracias. Muy amable. Perfecto. Entonces, Listo. Pues nuevamente muchas gracias a 300 personas que se conectaron. De verdad es muy chévere, pues digamos, poder tener estos espacios para transmitir de forma masiva la información que nosotros tenemos, resolver dudas. Vamos a compartirle la información, los correos electrónicos a Catalina para que ustedes, pues digamos, nos puedan contactar directamente. listo. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias, al igual que al doctor César por su intervención y por aclarar muchas de estas inquietudes sobre este tema que sabemos que impacta directamente a todas nuestras cooperativas. También manifestar, por supuesto, el agradecimiento a la doctora María Elena y a todo su equipo de expertos por acompañarnos el día de hoy durante este conversatorio, a las más de 330 personas que nos acompañaron a lo largo de la jornada. Entonces, pues para finalizar, doctor Enrique, le doy la palabra si se encuentra en este momento con nosotros para cerrar el evento. Sí, Catalina, ya se ha dicho todo, nos parece muy productivo el evento que hicimos hoy del conversatorio, porque nos entramos hasta lo más profundo del indicador de riesgo compuesto. Nos parece que las explicaciones son demasiado interesantes para que la gente que tenga ese indicador bajo, pues lo mejore para poder que sea en beneficio de ellos mismos y desde luego para el buen manejo de las organizaciones. A todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Este conversatorio estuvo muy concurrido, o sea que el tema es de importancia. Si más adelante requerimos hacer otro para dar otras explicaciones, pues lo estaremos invitando. Incluso sería bueno tener presente que en el transcurso de unos 3 meses que ya ustedes han calibrado y que además ya las entidades ya han informado, podamos hacer otro conversatorio para mirar cuáles han sido los resultados. Muchísimas gracias y por la disposición de Fogacom, a la doctora María Elena un abrazo y a todos ustedes que estén muy bien. Felicidades. Bueno, hasta Vale. luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias para todos. Recuerden que en el link que les puse por medio del chat van a poder encontrar las memorias del evento, así como el ABC que mencionaron Jonathan y César durante la intervención. Entonces, feliz tarde y feliz inicio de semana para todos.